Hola, ¿qué tal, estimados amigos y amigas de la Ventana Ciudadana? Una tarde más, una lluviosa tarde de invierno para Chile, con sus amigos de la Ventana Ciudadana en un diálogo ciudadano más que pretende entregar elementos, entregar visiones respecto de el panorama político nacional y también internacional. En este caso, y como lo habíamos prometido, pretendemos hablar, entregar elementos, apoyar la visión que el país tiene respecto de este nuevo proceso constituyente que se empezó a vivir hace poco ya con el trabajo de la comisión constituyente. Ni siquiera sé si se llaman así o no, pero tenemos una experta que se llama Cecilia Domínguez Valverde. Ella es abogada de la Universidad de Chile, máster en Derecho Internacional, Internacional Económico y doctora en Derecho de la Universidad de París. Ella tiene muchos galardones, entre otros, investigadora del Centro de Derechos Humanos y directora de extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Responsable de formación en la Secretaría Ejecutiva y de participación ciudadana en el marco de este proceso. Cecilia, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Si hay algo que en lo cual no hemos sido fieles a la presentación de tus eh, de tu currículum académico, de tus conocimientos y sabiduría, tú nos dices y te dejo el micrófono para que saludes a nuestros amigos de la Ventana Ciudadana en Chile, en América Latina y en el mundo. Bueno, no tengo nada que aportar a esa tremenda presentación y saludarte, Juan Luis, feliz de estar en este espacio y saludar a todos aquellos que nos escuchan o nos vayan a escuchar quizá en una reproducción posterior. Eh, Creo que estos son los temas que hay que conversar, así que feliz de estar en este espacio para poder conversarlos contigo. Cecilia, gracias en nombre del Comité Ejecutivo de la Ventana Ciudadana por tu tiempo, por tus conocimientos, por tu sabiduría, eh, por poner a disposición nuestra y de nuestros seguidores tus competencias en esta área. Y yo quiero partir señalando lo siguiente. Este es un tema, Cecilia, y me gustaría que tú señalaras, porque yo decía un poco en broma, un poco en serio, ni siquiera sé si este grupo de personas que hoy día está trabajando en la propuesta de nueva constitución, si se llama así o no, porque la gente está poco informada, porque la prensa ha informado poco y porque yo creo que esto desde que comenzó hasta el día de hoy ha sido de poca luz, de poca claridad hacia la opinión pública y es el primer elemento que yo te quería preguntar si esto es así o es solo una sensación. ¿En qué ámbito se conoce efectivamente lo que está pasando en este comité? Bueno, primero decir que, claro, lo que pasa es que este proceso, muy a la chilena, porque aparentemente a los chilenos nos gusta mucho la orgánica, o sea, como generar una serie de órganos o de reglas para empezar a trabajar. Ya lo vimos en el primer proceso constitucional, o el del año pasado, en que estuvieron meses haciendo un reglamento antes de siquiera plantearse hacer el debate constitucional, y luego, en este caso, el reglamento venía dado, por decirlo de alguna manera. Y este reglamento, claro, tiene muchos distintos órganos y eso es lo que a veces yo creo que confunde, ¿no? Y tiene plazos muy acotados, a diferencia del anterior, que también eran plazos acotados, pero eran menos acotados que estos, ¿no? Y eso yo creo que un poco conspira contra el conocimiento del proceso, porque no ha habido tiempo suficiente para que la gente se pueda enterar de qué va esto y también la manera en que esto se ha ido compartiendo con la ciudadanía ha sido diferente. ¿En qué sentido? El proceso anterior, ¿verdad? Teníamos a los convencionales y teníamos a la prensa 24/7 diciéndonos todo lo que hacían, lo que no hacían,
cómo se habían levantado en la mañana, con quién habían tomado café, o sea, había como una serie, como una especie de prensa, no sé si rosa es la palabra, pero alrededor de lo que hacían los convencionales, y que nos iban como diciendo, mira, este apareció en la pantalla haciendo esto, esto, otro, y estábamos como súper bombardeados de esa información. De hecho, recibíamos más información de eso que de lo que estaban debatiendo. Lo que más recibíamos era información sobre su comportamiento social, vamos a decir. Hoy en día, el primer órgano de este proceso constitucional, que fue el que hizo el anteproyecto, que es la comisión experta, si bien sus sesiones eran públicas, no tuvieron esa cobertura, y si bien todos los días aparecía como una información sobre lo que ahí se trataba, esa información, como eran expertos, era demasiado difícil de comprender para un ciudadano que no haya estudiado todos esos años de derecho, porque eran debates, yo estuve presente en varios de ellos, de una profundidad jurídica difícil de seguir si uno no se ha dedicado a estas materias. O sea, incluso si ibas a una comisión de un tema que no era mucho el tuyo, por muy abogada que yo fuera, me costaba seguir el debate. Entonces, eso, el hecho de que haya sido un debate tan experto, yo creo que aleja Sí. un poco a la ciudadanía. Pese a que el anteproyecto en sí mismo está escrito, si bien en un lenguaje jurídico, no en un lenguaje incomprensible. O sea, quiero decir, el debate constitucional era profundamente críptico, si queremos, pero el texto, si uno lo lee, muchas partes son muy similares al texto anterior, y otros, que son distintas, no están en un lenguaje completamente, vamos a decir, poco claro, pero sí es cierto que eso alejaba. Luego ya se produce la primera participación de la ciudadanía, que es la elección, ¿verdad?, de los consejeros constitucionales. Y ya para ese momento el nivel de desinformación era muy alto. Yo recuerdo bien cuando fui a votar que habían personas que no sabían por cuántas personas se votaba. Y creían que se votaba uno por lista, por ejemplo. Muchos votos fueron anulados porque no se sabía votar. Lo que ya nos va dando de nuevo las pistas de que el proceso tenía unos plazos quizá demasiado cortos. Vamos a hablar después de que eso igual tiene bondades, ¿eh? No es solo malo, pero sí tiene este lado malo, que es que las personas no alcanzan a enterarse, porque la ciudadanía se entera a un ritmo diferente que el que se podría enterar un periodista de investigación vinculado a estas materias. La ciudadanía tiene otras preocupaciones, por lo que esto se va enterando en la medida que se reitera muchas veces en su cotidianeidad, pero si no es así, difícilmente se va a enterar. Y luego, bueno, se eligen a los consejeros, quienes, si uno mira sus campañas, no tenían mucha relación con un proceso constituyente. Eran campañas basadas en la seguridad, en la lucha contra la delincuencia, en cuestiones que en realidad son más de política pública que de debate constitucional. Luego la gente votó por uno u otro candidato, basado también en convicciones más de política pública que de debate constitucional. Y bueno, se eligió a este grupo donde la proporción de fuerza está muy marcada hacia el lado de los republicanos, ¿verdad? Pero ese es una forma de participar. Hay más, que son las que estamos ahora viviendo en el mes de la participación. Y si bien es cierto que cuando recién comenzamos estábamos muy asustados porque las cifras no nos eran muy favorables, o sea, la cantidad de iniciativas populares de norma que se presentaban o de audiencias públicas eran muy pequeñas, las consultas que se estaban contestando o los diálogos que se estaban haciendo, la verdad es que eso ha remontado bastante. Entonces, ahora me pregunto si la campaña comunicacional que se ha hecho, porque se hizo una sobre participación ciudadana, si la presentación en prensa quizá de los distintos voceros o voceras de la misma secretaría ha tenido un impacto, porque pasamos de 100, por ejemplo, iniciativas populares de norma a 2000, de unas 200, 300 audiencias públicas a 1900. Entonces, claramente ha habido ahí un interés aparentemente de la ciudadanía por opinar sobre estas materias, lo que me lleva siempre a mi misma conclusión, de que las personas quieren ser escuchadas. Lo que pasa es que los medios a través de los cuales se le ha ofrecido ser escuchada hasta ahora, su ineficacia ha hecho que se desinteresen de participar, pero eso no significa
que las personas no quieran ser escuchadas, ¿no? Y luego de eso, al mismo tiempo que empieza el mes de la participación, empieza y se constituye el Consejo Constitucional. Ese es el órgano, ¿verdad?, que tenemos ahora, que es un consejo que tiene los mismos, vamos a decir de alguna manera, las mismas facultades que la participación ciudadana, con distinta incidencia, por supuesto, pero que es modificar, presentar iniciativas para modificar el texto del anteproyecto. En el fondo hay un anteproyecto que es una propuesta que hicieron esta comisión experta y que se abarca una serie de temas. Algunos los abarca y otros no. O sea, si uno hace un análisis fino se da cuenta, por ejemplo, que hay cosas que no abarca el anteproyecto. Por ejemplo, no se mete ni en acción de protección, ni en recurso a amparo, por ejemplo. No lo trata, lo deja en manos de la ley, qué sé yo. Pero bueno, se mete en los temas que parecen fundamentales y le permite tanto a la ciudadanía a través de las iniciativas populares de norma, que su plazo acaba de vencer ahora ayer, como a los consejeros, pedir modificaciones, agregaciones o eliminar partes de ellas. Y entonces el debate, que realmente ahora en este momento no estamos en el debate constituyente, porque los primeros 40 días de funcionamiento del Consejo Constitucional no pueden debatir. Lo único que pueden hacer es reunirse entre ellos para escuchar gente o presentar iniciativas, pero que no pueden ser debatidas hasta que pasen los primeros 40 días. Entonces nosotros en este momento no hemos escuchado un debate constitucional. Estamos esperando a ver qué se viene, digamos, pero todavía no lo hemos escuchado. Y por otra parte, al mismo tiempo que ellos van a empezar a debatir, se les van a entregar toda la participación ciudadana. Entonces van a tener que mirar esta participación, atender a ella, digamos, para incluirla en su debate, que además ellos mismos han dicho que la participación ciudadana es importante para este proceso. Entonces, yo tengo sentimientos encontrados, porque por una parte sí veo un grupo que no tiene ningún interés en el proceso o está cansado de procesos como este, porque, dicho sea de paso, se ha tratado de cambiar la Constitución desde Bachelet. O sea, esto llevamos muchos años ya en este proceso. Entonces, por supuesto que hay gente que ya está cansada. Pero luego, cuando veo que hay más de 10.000 personas participando en diálogo, digo, no, bueno, tampoco no es el interés, ¿no? O veo que hay 10.000 personas contestando consultas, digo, chuta, no, bueno, algún interés hay. O sea, no es que este sea un tema que no le importe a nadie, digamos. Pero claro, ahora lo que yo creo que políticamente es lo complejo, o donde se va a jugar el proceso, desde mi punto de vista, por lo menos la legitimidad del proceso, va a ser en la consideración de esa participación por parte de los consejeros constitucionales. O sea, si los consejeros constitucionales leen esto y simplemente siguen de largo, no se hacen cargo de los argumentos que la ciudadanía propone, no se hacen cargo de las iniciativas, entonces lo que va a pasar es que el proceso se va a deslegitimar y entonces no va a lograr el nivel de apropiación que requiere un pacto constitucional. O sea, yo creo que si alguien puede ser mínimamente estratégico en estos temas, lo que tiene que pensar es cómo me valido un proceso que tiene tan poco tiempo, que tiene plazos tan cortos, cómo valido el proceso a través de la consideración, pero real, o sea, de la incidencia incidente en el fondo de la participación ciudadana. Cecilia, tú has hecho un buen panorama de cómo ha ido este proceso, este Consejo Constituyente desde que se dio inicio, después que recibió las propuestas de los, comillas, expertos. Y tú tratas de explicar el proceso y sientes que, como experta que eres, que va increciendo débilmente, pero increciendo el interés de algunos sectores de la ciudadanía. Sin embargo, yo tengo la sensación, y me gustaría tu opinión, yo tengo la opinión de que este proceso se instala, las normas, los procedimientos, el nombramiento de expertos, el nombramiento de candidatos para ser elegidos posteriormente como Consejo Constitucionalista en el marco cerrado de grupos de poder que son los partidos políticos, grupos de poder que tienen el 3% del apoyo
y del interés de la ciudadanía, por tanto, no pueden representar más allá de ese 3% y poco más que pueden entusiasmar. Y por otro lado, porque en las normas y procedimientos se pasa a llevar, se hurta, comillas, se roba, se le quita la soberanía popular a la ciudadanía para que participe en el proceso, a pesar de lo que tú señalas, para que participe realmente del proceso y sobre todo en la elección de estos ciudadanos que van a tener en sus manos la idea de, comillas, escuchar a la ciudadanía, escuchar algunas propuestas y elaborar mañana o pasado alguna propuesta que, según una buena parte de la ciudadanía, tiende a pensar de que esa propuesta ya está hecha, que no vas a ir más allá de lo que plantearon los expertos y lo que quiera poner o sacar el grupo de comillas constituyentes que fueron elegidos mayoritariamente en una elección donde se habló de cualquier cosa menos de propuestas constituyentes. O sea, eso ya, a mi juicio, hace que estos señores consejeros, este Consejo Constituyente, no tenga los elementos que permitan a la ciudadanía confiar en que tengan ganas siquiera de escuchar a la ciudadanía. Disculpa lo pesimista, pero yo trato de leer lo que es mi entorno, lo que son las opiniones. Yo soy un tipo que me esmero por leer los diarios, seguir la prensa y tratar de estar informado. Y la verdad es que poco de lo que tú nos ilustras que se ha hecho ha pasado por la prensa, con claridad mínima. Bueno, puede ser que efectivamente la prensa no sea en este momento un espacio de comunicación eficaz. Y no lo es hace mucho tiempo. O sea, quiero decir que quizás, pero ese es otro debate, un debate más bien sobre qué pasa con la libertad de prensa en nuestro país, qué pasa con quiénes son quienes llevan la prensa, porque no hay pluralismo en ella. Bueno, en fin, ahí yo creo que es un debate más profundo y que tiene que ver con eso, con la saturación misma de las redes sociales, con el hecho de que las personas se informan a través de las redes sociales, pero las redes sociales tienen un algoritmo de preferencias, ¿verdad? Y entonces lo que ocurre con este algoritmo de preferencias e intereses es que tú te ves a ti mismo todo el día reflejado en otras personas, por lo que difícilmente te das cuenta de cuál es la diversidad que está presente en la sociedad en la que vives, ¿no? O sea, antiguamente uno iba a espacios y tenía que discutir con otros. Y era parte de lo que se hacía de manera tradicional. O sea, tú ibas a cualquier espacio y sabías que te iba a tocar discutir y defender lo que tú pensabas y etcétera, ¿no? Hoy en día eso prácticamente no ocurre, porque las personas solo se reúnen con aquellos que piensan como ellos y que se valida esto a través de esta comunicación, a través de redes sociales. Entonces, hemos perdido un poquito la capacidad de diálogo, de diálogo dialógico me refiero, ¿no? De mesas de diálogo o esas cosas que también se usan la misma palabra, pero que no significan lo mismo. De estar realmente co-construyendo decisiones, eso lo hemos ido perdiendo. Y lo que hemos ido ganando es la polarización, cada vez de manera más como profunda, ¿no? Y claro, dentro de esa polarización parece ser que las opciones son o estás totalmente de acuerdo con el proceso o estás totalmente en contra del proceso, como que no hubiesen matices intermedios. Y ahí es donde yo planteo que no es así. O sea, yo no estoy de acuerdo con los plazos del proceso, no estuve de acuerdo nunca, digamos. Me parece que son plazos muy cortos. Tampoco estaba especialmente de acuerdo con cómo que fuesen o no expertos quienes hicieran el anteproyecto. Sí me parecía que de alguna manera había que leer el rechazo del proceso anterior, ¿no? Que si no se aprobó la constitución anterior, la propuesta constitucional anterior, y se rechazó de manera tan contundente, porque fue muy contundente el rechazo, porque si hubiese sido así como que estábamos a punto, bueno, algo nos estaba diciendo eso, ¿no? Algo nos está diciendo la ciudadanía y que había que de alguna manera replantearse las cosas. Puede ser a regañadientes, hubo gente que estaba muy de acuerdo con el anteproyecto y eso fue una gran pérdida, hubo otros que no, pero el punto es que había que replanteárselo. Y dentro de ese replanteamiento,
uno podría poner en duda también el manejo político que se tuvo. Cómo tan fácilmente se atribuyó el rechazo a ciertas causas y no a otras, cómo tan fácilmente se leyó el paradigma, o sea, el paisaje político desde ese rechazo, y que esa lectura fue lo que dio lugar al acuerdo de finales del año pasado, que finalmente da lugar a este proceso constitucional. Entonces, cuando uno se plantea este proceso constitucional, se lo plantea ya desde una lectura política específica, que es que la sociedad no quería el proceso anterior, ¿no? O sea, esa es la lectura específicamente que se hizo dentro de los poderes públicos, incluido el Cecilia, gobierno, que dio lugar a eso. Cecilia, tienes razón, pero precisamente yo creo que en esa lectura hay otro tema más de fondo. ¿Quiénes son quienes hacen la lectura? O sea, un mismo grupo que las tiene todas en este país para decidir los diagnósticos y programar lo que viene. Es decir, los partidos políticos y los parlamentarios. Repito, partidos políticos y parlamentarios que solo tienen el 3% de apoyo. Y que de ese 3%, ¿cuánto es el que participa con ello? ¿El 1,5, el 2, siendo generosos? ¿Que participa realmente con ellos? O sea, ¿quiénes deciden? Los dirigentes de los partidos y los parlamentarios. ¿Cuántos son ellos, si se cuentan de a uno por uno, respecto de la población chilena? Y tú dijiste algo muy importante. Es la lectura que se hace. Y la lectura que se hace en un marco en que, desde mi punto de vista, una sociedad que ha bajado significativamente su nivel de inteligencia intelectual, su nivel intelectual, y que tiene pocas ganas de participar porque ha sido llevada de la mano por un sistema económico, político, social, cultural, sociológico, que nos lleva a un individualismo de tal magnitud que poco le importa lo que pasa al lado fuera de su casa, o le importa cuando le afecta directamente. Entonces, tenemos una sociedad que está cansada de participar solo cuando le preguntan el qué, pero que se da cuenta que no hay participación real. O sea, hay una participación consultiva. Eh, que la participación no existe en esta sociedad. Y eso nos lleva a que definitivamente se toman, porque ni siquiera se les entrega, se toman la capacidad de decidir qué hacer con este país un grupo minoritario de parlamentarios y de dirigentes de partidos políticos que no toman en cuenta ni siquiera sus bases. En ese marco se dan las normas y procedimientos de este proceso. Y por eso que la gente no se sube al carro de esto, porque no hay participación real, no hay ninguna vertiente de participación real. ¿Y qué sería participación real para ti? Yo tengo la sensación de que este sistema económico, político, social, cultural, sociológico, filosófico, ha desarmado las redes que históricamente la ciudadanía en este país y en el mundo tenía. Se destruyeron o se descalificaron por ineficaces. Pero no hay redes de participación naturales, permanentes. Claro, es que, porque Mira tú, desde el punto perdón, de vista de los... mira tú, en las universidades, ojalá me estén escuchando muchos estudiantes, en los tiempos que yo he estudiado en la universidad, las bibliotecas llenas, las mesas llenas, 8, 10, 15, 20 compañeros de curso, incluso de otras carreras, discutiendo, analizando, conversando los temas de la universidad, los temas de los ramos. Nos íbamos a la casa y participábamos en los trabajos voluntarios. Nos parábamos en la esquina, porque también habíamos parado en la esquina, pero a hablar de la sociedad. Gente de distintas universidades, de distintas ramas. Eh, el trabajo productivo tenía en sí un ticket, una forma de trabajar colectivamente.
la industria obligaba de una u otra forma, el desarrollo económico, capitalista, productivo, obligaba a un trabajo en equipo. Los tipos trabajaban en un telar 8, 10, 15 y terminaban siendo amigos, incluso vivían hasta cerca en sus poblaciones. Hoy día hay un rearme de este modelo que hace competir, pero no hace participar en lo normal. Las propias familias. Revisa, por favor, tu familia, a lo mejor tú eh, eres privilegiada, pero las familias están rotas. Históricamente en Chile, las familias se retroalimentaban, se colaboraban, se ayudaban. En los barrios eran de solidaridad. La palabra solidaridad hoy día se acabó en esta sociedad. Yo no sé, no puedo compartir completamente el diagnóstico. Primero porque, por una parte, la forma de trabajo profesional es cada vez más colaborativo y, de hecho, si tú no tienes habilidades colaborativas no puedes trabajar. O sea, hoy en día el trabajo así como del antiguo, por ejemplo, abogado, abogada, que ejercía solo libremente la profesión, eso ya no basta. Hoy en día tienes que trabajar colaborativamente, interdisciplinariamente. Entonces, de alguna manera, eso te va obligando a entrar en contacto con otros, a tener esa relación. Por otra parte, yo soy directora de extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y aquí hay fondos, por ejemplo, de extensión estudiantil, y se presentan muchos más fondos de los que podemos financiar, con cosas como una escuela sindical que lleva 15 años formando, y es una iniciativa estudiantil, no está formalizada, formando, por ejemplo, a dirigentes sindicales, con escuelas deportivas, con escuelas populares, con preuniversitarios, etcétera. Todo eso es iniciativa estudiantil. Y cientos de personas que participan de ella. Entonces, yo digo, sí, a ver, quizá la forma de asociatividad ha cambiado, pero tampoco es cierto que no existan formas de asociatividad jóvenes. Tampoco es cierto que los jóvenes no estén pensando en la sociedad en la que están. Si acá uno se camina, las bibliotecas están repletas, o sea, no cabe un alfiler. Entonces, me pregunto, o sea, por ejemplo, para hacerte una idea, nosotros necesitábamos gente para que nos ayudara a ser facilitadores de diálogos, por ejemplo, ciudadanos. Y se nos acercaron de manera espontánea un grupo de estudiantes de la Escuela de Gobierno para ser prepracticantes nuestros, que ellos querían ser parte del proceso, de alguna forma. Cuando hicimos el llamado voluntario, por ejemplo, para sistematización del anteproyecto, recibimos 60 personas. 60 estudiantes en una convocatoria que duró 2, 3 días. Entonces, uno dice, interés hay. Personas que tienen ganas de hacerlo hay. Quizás es cierto que ya no es tan claro el camino como lo era antes. De así puedo trabajar asociativamente, así puedo trabajar colaborativamente. No, ahora es más difícil, es cierto. Y la sociedad cambia tan rápidamente que es más difícil porque tienes que ir adaptándote mucho a esos cambios. Pero yo no estoy totalmente de acuerdo con esa idea de que la gente está simplemente desmembrada, porque yo veo proyectos enormes movilizados solo por estudiantes y que no le ganan ni un crédito, ni les sirve para nada, digamos, en la carrera, o sea, solamente por voluntariedad y que y que se sostienen en el tiempo y que llegan a resultados impresionantes. Entonces yo digo, a ver, espera, por una parte es cierto que la sociedad es distinta a lo que era, totalmente de acuerdo. Es cierto que hay cosas que han ido mermando, hay más individualismo, estoy totalmente de acuerdo con eso. Es cierto que hay poca solidaridad social en algunas cosas, pero por ejemplo en esta facultad, solo para que te hagas una idea, y yo creo que mi facultad no es una excepción, existen cosas como libre y gratis, que es ser estudiantes que forman a otros estudiantes para dar su examen de grado, gratis. Para apoyarlos en el examen de grado. Y Cecilia, funciona. O sea, quiero Cecilia, decir, no estoy de acuerdo en que la gente solo piense en sí misma, que todas las familias están desmembradas, como que... Y por último, aunque para cerrarlo, para cerrar el punto, perdón, cuando yo digo existen formas de participación y la gente está participando, y tú me dices, sí, pero eso no es una participación real. Yo te digo, bueno, no sé cómo sería la participación real, porque en realidad si, por ejemplo, hubiesen iniciativas populares de norma que fuesen contradictorias, ¿qué haríamos si es que fuera simplemente vinculante? Tendríamos un problema ahí. Porque tendríamos dos iniciativas populares de norma, pero una en un sentido, otra en otro, y las dos tendrían que ser acogidas en la misma constitución. Entonces digo, no, no puede ser así directamente vinculante, tiene que haber algo distinto. Entiendo que hay temor, porque
chuta, ¿lo van o no lo van a considerar dentro del debate constitucional? Y estoy de acuerdo y por eso hay un trabajo de incidencia que hace la Secretaría. Pero no se puede ganar derechos si no es ejerciéndolos. Los derechos humanos en general han sido ondas subversivas que han sido siempre contrarias al statu quo. Nunca han sido que el statu quo haya dicho, oye, aquí están todas las condiciones, por favor, ejérzanlo. Y ha sido ese movimiento, vamos a decir, de dar vuelta el estado de cosas, de tratar de alguna manera repartir el poder, porque esos son los derechos humanos, una forma de repartir el poder distinta a la que estaba establecida desde el Estado moderno. O sea, en el fondo es decirte, Estado, tú tienes límites y los límites somos nosotros, nuestros derechos. O sea, te estoy diciendo que tienes que repartir tu poder conmigo. Los derechos humanos en general se ganan ejerciéndolos y ejerciéndolos de manera constante. Entonces, cuando yo digo, bueno, este proceso puede que no sea legítimo en sí mismo, sí, puede ser. Puede que quienes hayan tomado las decisiones no sean representativos de la población completa, definitivamente puede ser. Pero ¿puede la ciudadanía tomar este proceso? Sí, también. ¿Puede la ciudadanía usar los mecanismos de participación y luego movilizarse para incidir? También. O sea, quiero decir, nunca, o por lo menos yo lo que yo conozco de derechos humanos, muy pocas veces han habido procesos donde todas las condiciones estén dadas y todo se haga de una manera tan espectacularmente buena que entonces todos puedan ejercer sus derechos con libertad, de manera plena, con realización plena. No, lo que normalmente ocurre es que se hacen estos procesos que son imperfectos, que tienen cosas que no funcionan y que su éxito está determinado por esa legitimidad que le da o no la ciudadanía. Y para eso podría, no me voy a extender porque la idea no es hacer una clase, pero existen otros procesos constitucionales en otros países del mundo que han tenido etapas más largas y que han fracasado, que han tenido elecciones y han fracasado porque igual en algún punto la ciudadanía se desconectó del proceso. En algún punto la ciudadanía dijo, no, esto no tiene sentido para mí, ¡pum!, me desconecto. Ahora estamos en este otro proceso, que puede que no es el mejor proceso que podríamos imaginar, no. ¿No son los mejores plazos que podríamos tener? No, no. O sea, yo que he vivido bajo el yugo de estos plazos los últimos meses, puedo decir con absoluta certeza de que no, son casi inhumanos. Pero son una oportunidad real de ejercicio de derechos humanos. Y entonces, como tal, hay que tomárselo. Cecilia Domínguez Valverde, abogada, Universidad de Chile, máster en Derecho Internacional y doctora en Derecho de la Universidad de París. Cecilia, yo solamente creo que es sumamente importante el tema del carácter de la participación y de la realidad de la participación. Porque es súper fácil hablar de participación real y participación nominativa. O sea, cada vez que hay elección nos llaman a votar y vamos y votamos sobre algo que alguien armó, decidió y que son unos poquitos que dirigen este país. Y sucede en el mundo, no digo, y por tanto yo creo que hay una crisis de participación y hay una profunda crisis del desarrollo humano. Yo, a diferencia tuya, creo que lo que le falta a este país es razonamiento colectivo. Eso existe poco. No hay canales de racionamiento colectivo, se han acabado. Mira, solamente te pregunto, y es nuestra diferencia respecto de la participación, ¿cuántos centros de alumnos se han constituido en las universidades de este país con una participación de, digamos, más del 60% en cada una de las universidades? O sea, Poquísimos, porque la eso es participación poquísimo. voluntaria en general no llega a cifras más altas que Pero, eso. pero es que de eso estoy hablando porque lo que sucede es que hay poderes fácticos en la institucionalidad chilena. Estoy hablando de institucionalidad, parlamento, universidades, poder judicial, poder legislativo, todo, los poderes, los municipios, todo hoy día se ha achicado la posibilidad de participar realmente. Y eso
atenta contra cualquier proceso democrático real al estilo de lo que conocíamos de la democracia clásica. Quizás el tema está en que el estilo democrático va a tener que tener un cambio más significativo, no sé. Se reordenará de nuevo el mundo, pero que estamos en crisis, estamos en una profunda crisis. Y en esta profunda crisis hay un grupo de poder que se aprovecha de los chilenos para instalar un proceso constitucional que a mi juicio es deslegitimado por la falta de participación real. Y en eso estamos hoy día, pero va a ser lo que va a ser parte de las normas, los procedimientos y las leyes que mañana van a regir este país y tenemos que hablar de ellas, nos guste o no nos guste. O sea, definitivamente. Y no solo hablar de ella, opinar sobre ella, conversar sobre ella. Pero es que yo creo que es difícil, bueno, es mi lectura, pero yo nací en el año 83, donde todavía estábamos en dictadura. Mis papás trabajaban en derechos humanos, por lo que siempre estuve muy al día sobre lo que estaba pasando y lo que no. Y yo creo que hay una experiencia traumática, que es el miedo al desacuerdo, que es muy profundo y que no se ha trasladado solamente a la esfera política, sino que también está en la esfera privada, que es el miedo a no estar de acuerdo, a que alguien te critique, que te diga que eso que tú haces no es perfecto, etc. Y eso conspira contra cualquier participación. O sea, Sí. Pensar que tenemos el miedo a que el desacuerdo sea tan profundo, que genere un impacto tan poco deseable como una dictadura militar, por ejemplo, hace que de alguna manera las generaciones que venimos de ahí todavía tengamos un poco esa experiencia traumática en el desacuerdo, que hace difícil que se produzca como un diálogo real, un diálogo basado en la curiosidad y no en el miedo. O sea, Interesante lo que tú planteas. Mira, sí, pero es que yo creo que se han desarmado las bases fundamentales de la convivencia sana. Mira, nosotros hoy día estamos acostumbrados a discutir, pero no a dialogar. Cuando yo discuto contigo, yo elimino tus argumentos. Esa es la técnica de la discusión. Eliminar tus argumentos, poner por sobre los míos. Cuando yo dialogo contigo, tengo que ser capaz no solo de escuchar, sino de hacer un esfuerzo porque algunos de tus argumentos calcen con los míos. Eso es el razonamiento colectivo. Y hoy día la gente, mira, apenas piensa, difícilmente razona. Y razonar colectivamente, con papel y lápiz, ojalá, cuesta. Y cuesta porque el sistema ha hecho que no, ha trabajado para que no nos pongamos de acuerdo. Mira, elegimos a los constituyentes. No vi propuestas propuestas constitucionalistas, no las vi en ninguna de las listas, desarrolladas armónicamente. O sea, aquí ganaron los que levantaron la voz más fuerte por un tema candente en la sociedad, el miedo a la delincuencia. O sea, un proceso así debió haberse anulado, no se debió haber permitido que en esos términos se pudieran discutir. Si hay normas y procedimientos que permitieron llevar a cabo, a ver, usted es candidato, ¿cuáles son sus propuestas? pero es que hace Que no rato que hayan eso en el habido mundo no está candidatos ocurriendo. independientes, que no hayan habido candidatos independientes, me parece un tremendo desacato a la real participación. Es que lo que pasa, bueno, hay pensadores actuales que nos señalan que la gente en este momento ya no vota por lo que piensa, vota por lo que siente cuando ve al candidato. ¿Cuándo sucede Entonces, eso? Cuando nos desarraigamos de la racionalidad y nos dejamos llevar por las emociones. Y las emociones son movidas por el aparato publicitario de turno y por el aparato propagandístico de turno. Y por tanto, somos manipulados. Esta es una sociedad manipulada que va a entrar en un proceso constitucional manipulado. pero es que entonces la pregunta siempre es la misma. Entonces, la única opción sería simplemente yo rechazo y espero a qué. Porque
no va a cambiar ni los poderes fácticos de los que usted habla, ni o sea, eso no va a cambiar. Entonces, si los procesos que existen no se toman, yo no sé cómo se podría producir la transformación social, porque no me imagino ese escenario donde todo funciona a la perfección, donde efectivamente todo tiene sentido, donde yo creo que eso no va a ocurrir, por lo menos no en un futuro próximo, por lo que el llamado es a lo otro, a decir, oye, donde haya espacio, tomemos ese espacio. Donde haya posibilidad de incidencia, tomémosla, además de todo el impacto formativo ciudadano que tiene solo participar. O sea, los procesos anteriores que se habla de ellos como un fracaso, cuando no lo son, porque la conversación en la sala de clases cambió. O sea, no es cierto que el proceso anterior simplemente fracasó. No, el proceso anterior formó ciudadanamente a varias generaciones. Y entonces tú vas y hablas con un niño de séptimo básico, y el niño de séptimo básico sabe perfectamente qué es una constitución, qué es lo que se está discutiendo y por qué. Porque ese niño siguió el proceso constituyente anterior. Entonces, cuando uno ve los procesos como si fuesen productos que funcionan o no funcionan, efectivamente parece que está todo perdido, digamos. Pero si uno ve estos procesos, que puede ser este el último o no, o sea, quiero decir, puede ser que tengamos otro o no, o capaz este es el último, no tengo idea. Dependerá del devenir, digamos, de este mismo proceso, ¿no? Pero si uno los ve como procesos que al final forman ciudadanos, porque sí lo hacen, cuando te hacen pensar sobre un artículo, cuando nosotros en nuestra secretaría hacemos talleres, hemos hecho talleres online como 2, 3 al día, de distintos temas para que las personas participaran, y ves que hay un debate real sobre normas, sobre por qué sí, por qué no, cómo eso va a impactar la política pública, y son ciudadanos de a pie, que están pensando en la Constitución y que tienen algún interés particular, no sé, algún grupo que los apoya, o a veces ni siquiera, a veces son personas así a título personal, a nombre propio, que quieren discutir y debatir y cuál podría ser mi estrategia, y tú les entregas herramientas de formación ciudadana. Esas personas inmediatamente logran resultados que, aunque no sean aceptados en la Constitución, ya es un resultado en sí mismo, porque se visibiliza una demanda. Entonces, de alguna manera, yo soy abogada, yo te podría decir, lo único que importa es si se acepta o se rechaza, porque eso no es, pero no es así, porque los procesos legislativos, de formación normativa, de construcción, nunca han sido así. Si uno mira cómo, no sé, llegamos a tener divorcio en Chile, y ve todas las tentativas anteriores, los arreglos de las anulaciones, ve toda una progresión social empujando hacia una norma que se demoró 30 años. Entonces, si yo invito, yo sé que es difícil, pero invito a ver esto como proceso, y estaba haciendo la reflexión anterior porque las personas que son más jóvenes, los chiquillos que nacieron que ahora tienen 20 años, ¿no? Que nacieron en el 2003, qué sé yo. Esos chiquillos no tienen el peso del miedo al desacuerdo. De hecho, me causó mucha gracia porque estuve en una reunión estudiantil y uno de ellos dice, bueno, ahora hay que acostumbrarse a perder, porque habían ganado los republicanos y él pertenecía, no me acuerdo si al Partido Comunista o Socialista, bueno, en fin. Y yo me reí para mí adentro, porque en realidad había sido excepcional lo que había pasado en mi historia vital, que ciertas ideas hayan tenido espacio. No había sido la regla. Entonces para mí fue como acostumbrarse a perder, no, todo lo contrario, volvimos a lo de antes, ¿no? Pero cuando tú ves que ese peso no lo carga a ese humano, o sea, ese ser humano no carga con ese peso, entonces ves que hay posibilidades de transformación, porque ya se para desde otra perspectiva, que no es la perspectiva mía ni la suya, sino que es una perspectiva más, vamos a decir, nueva, y que no ve como retroceso lo que nosotros consideramos retroceso, por lo que tiene mucho más espacio para el desarrollo. Si nosotros pensamos todo en términos de desarrollo o retroceso, claro, entonces terminamos con un diagnóstico muy a disgusto y que pareciera ser que nos llama como a nada, como a, y ahora suframos en este mundo terrible de pleno retroceso. Pero si en cambio lo miramos como que esto es un proceso de construcción, y que así como de contraintuitivo que es que existan derechos humanos, porque uno se preguntará, ¿cómo, en qué mundo grupos privilegiados dijeron voy a entregar poder? ¡Qué locura! Y además han dejado que
avance eso. ¿Cómo eso se logra? Bueno, se logra a través del proceso y la movilización social, que de manera permanente y constante siempre está en movimiento, no está en retroceso, y que va logrando estos triunfos de manera, vamos a decir, concatenada o no, porque a veces hay parones, digamos, pero que en el fondo hace avanzar, por ejemplo, el discurso de los derechos humanos. Bueno, eso mismo lo digo para la participación, que es un derecho humano. En Chile no se participaba para nada. No obstante, el proceso de Bachelet es el proceso más masivo de la historia del mundo. O sea, no más masivo de Chile. Es que en el mundo no había habido un proceso de participación con ese nivel de participación. Y el proceso anterior que tuvimos es como el 2. O sea, ni siquiera, quiero decir, nuestras experiencias que no han funcionado bien, de acuerdo. Que no han llegado a los resultados esperados, de acuerdo también. Pero son experiencias únicas en la historia. No habían pasado antes en otros países, ni siquiera tan desarrollados o más desarrollados que los nuestros. Entonces, hay algo en la sociedad chilena, en las personas que habitan este país, que los moviliza de una manera que no los está movilizando en otras. Hay algo ahí, y ese yo creo que es la beta que hay que seguir y explorar. Eso es lo que opino yo desde mi humilde vereda de formación ciudadana para la participación, digamos. Pero eso. Cecilia, síguenos ilustrando para retomar el tema que nos quedamos en lo sociológico y filosófico profundo y de las comunicaciones para pasar al proceso. Síguenos ilustrando. Entonces, a ver, pero no sin antes constatar lo siguiente desde mi punto de vista y no quiero seguir con el tema. Yo tengo la sensación de que en la elección anterior se eligieron los constituyentes en función de una premisa absolutamente equivocada, y que eran los que votaron con terror en contra de la delincuencia por el primero que habló más de delincuencia, y nada más. Disculpa, tú me decías que en estos 40 días que siguen, el comité de constituyente, el Consejo Constituyente, va a escuchar a la ciudadanía y en eso está el proceso. Y posteriormente, ¿cómo sigue el proceso? Vale, o sea, en realidad ya no quedan 40 días porque este proceso de 40 días comenzó el 7. Entonces, han pasado 15 días ya desde ese momento. 25. Entonces nos quedan 25 días de eso, ¿no? Pero es un momento donde ellos en el fondo debiesen mirar, analizar el anteproyecto e imaginar cuáles son las iniciativas que entre 5 y 10 consejeros pueden ir presentando para modificar el anteproyecto. Además, ellos han decidido, porque eso no está en ninguna parte, digamos, es algo que ellos podían decidir con la libertad que tienen como órgano, escuchar a ciertas personas de la ciudadanía, pero fuera de las audiencias públicas, y lo que han hecho es que han ido escuchando profesores, han ido escuchando como personalidades de ese tipo. Además, ahora nosotros, el proceso de participación termina el 7 de julio. En este momento, ayer, se cerraron las inscripciones para audiencias públicas y para iniciativas populares de norma. El día 23 ya se van a publicar aquellas iniciativas populares de normas por las que uno puede votar. Uno va a poder votar por 10 iniciativas populares de norma, lo tiene que hacer a través de su clave única en la plataforma, y entonces va a tener tiempo desde el 23 de junio hasta el día 7 de julio para votar. Más bien que votar es apoyar con tu firma, ¿no? Porque no es una votación propiamente tal, porque está fuera de las votaciones generales de la nación, digamos, en términos jurídicos, pero se puede apoyar con la firma. Además, aquellos que hayan pedido participar de las audiencias públicas van a presentar su audiencia pública, ya sea frente al Consejo Constitucional, y el Consejo Constitucional va a elegir 200 dependiendo de los criterios que ellos tengan. Nosotros vamos a proponer criterios de territorialidad, criterios de pertenencia a grupos en situación de vulnerabilidad. Nosotros vamos a proponer criterios, pero ellos no están obligados a seguirlos. Y ellos van a elegir, no sé, ojalá siguiendo nuestros criterios, 200 audiencias que van a ver ellos directamente. Las otras 1.600, 1.700, porque se pidieron más o menos 1.900, se van a realizar el día 30 y el día 1, en las universidades de Chile.
acreditadas de Chile. De hecho, hay muchas universidades, están territorialmente dispersas, y ellas van a ser las que van a recibir, digamos, a estas audiencias públicas que van a ser grabadas y van a ser sistematizadas temáticamente para ser entregadas luego al Consejo Constitucional. Además, durante este periodo, más o menos entre el 21 y el 7, vamos a seguir teniendo la posibilidad de participar en diálogos autoconvocados o de responder la consulta. Y ahí es interesante porque la consulta nos permite decir cuánto, de acuerdo o en desacuerdo estamos con el tratamiento de ciertas temáticas en el anteproyecto, pero también respecto de ciertos artículos. O sea, uno puede ir a un artículo y decir estoy en desacuerdo, o ir a un artículo y decir estoy de acuerdo con ese artículo. Lo que es interesante porque se podrían hacer llamados a votar de acuerdo o en desacuerdo con determinados artículos. Por ejemplo, por parte de las mismas organizaciones sociales que hoy en día están presentando iniciativas populares de norma. Luego del 7, vamos a tener entonces hasta el 21 para sistematizar todos los resultados. O sea, y esto se va a sistematizar de manera conjunta, o sea, no va a haber un informe de iniciativas populares, un informe de... No, va a haber un informe temático que contenga los 4 mecanismos y que va a dar cuenta de qué es lo que la ciudadanía piensa y cuáles son las posiciones presentes en la ciudadanía respecto de determinados temas. ¿Cuáles temas? Aquellos que tengan un número mayor, digamos, de importancia en la participación ciudadana. Por eso que digo, hago el llamado de manera muy, muy potente a participar, porque eso, si tenemos, no sé, 20.000 personas votando respecto de un tema, entonces claramente es un tema que es importante para la ciudadanía. Y entonces el 21, perdón, de julio, nosotros vamos a empezar ya el mes de la incidencia, que va a coincidir con el momento en que los constitucionales van a comenzar a debatir. Y nosotros vamos a velar por la oportunidad, o sea, que cuando se esté debatiendo educación, se vuelva a, tanto en la esfera pública como al interior del Consejo, a mostrar cuáles fueron los resultados de la participación ciudadana en esas temáticas. Y así durante el debate constitucional en general. Luego, estos constitucionales van a tener que terminar su trabajo a finales en la última semana de noviembre, y se va a votar el anteproyecto ya por referéndum, aprobado o rechazado, el día 17 de diciembre. Y ahí se acabó el proceso constituyente. En todas estas votaciones hay votación obligatoria, por lo que seguramente la forma en que se comporta la ciudadanía va a ser más similar a cómo se comportó en la última votación del proceso anterior, y no como se comportó en las votaciones anteriores. Desde que tenemos votación obligatoria, está claro que cambia la manera en que la ciudadanía vota. Eso ha sido muy evidente, digamos, y entonces ahí están otros desafíos más relacionados con cómo hacer que la información llegue para que cuando se vote a conciencia y no se vote basado en una creencia. Ya sea inducida por la prensa o por algún amigo o alguna persona que te dice vota por esto porque yo te digo, confía en mí, esto no está bien o esto sí está bien, ¿no? Y ahí termina nuestro proceso. ¿Va a haber un proceso después de este si este fracasa? No, por lo menos anunciado, y yo creo que no, probablemente no, por lo menos en algún tiempo. Como así pasó con Bachelet, que hubo un tiempo que no hubo nada, como que ese proceso no llegó a puerto y luego no hubo nada, seguramente aquí pasaría lo mismo. ¿Qué va a pasar si se aprueba? Bueno, va a pasar que hay 47 normas transitorias. O sea, hay una serie de cosas que tienen que pasar en los siguientes 2 a 4 años posteriores a que la Constitución se adopte. Y hay muchas que son de vital importancia. Porque tienen que ver con el diseño de procedimientos, con el diseño de políticas, con el diseño de sistemas, de redes, etcétera. Entonces son bastante determinantes, digamos. Y así, básicamente eso es cómo termina este proceso constitucional al que en este momento estamos llamados a participar, y que si bien no considera a los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años, igualmente va a haber una semana de participación para niños, la última semana, de hecho, de la semana del 3 de julio,
Vamos a hacer procesos participativos para niños y niñas menores de 14 años, que también se van a sistematizar y entregar al Consejo Constitucional, pese a que no van a estar dentro de los que reglamentariamente fueron diseñados para ser parte de la participación, porque eso era para personas mayores de 14. Interesante. Cecilia Domínguez, ¿qué sucede si se rechaza? No sucede mucho. Jurídicamente queda vigente la Constitución del 80, bueno, o del 2005, como se le ha querido llamar ahora. Queda vigente esa Constitución. Y políticamente, según tú. Es difícil saber exactamente lo que va a pasar. Seguramente se reactivarían algunos movimientos sociales, pero probablemente con menos fuerza que como fue para la revolución, digamos, de octubre, porque hay un grupo de esa parte de la población que está agotado, agotado de expresar sus opiniones, agotado de analizar, agotada por procesos fallidos, en fin. Entonces, Pero seguramente se pueden agotar de ser manipulados también, entonces se reaniman por eso. puede ser, pero ya se vio que por lo menos cuando el anterior proceso fracasó, si bien hubo una reactivación, no la hubo con la misma escala que la que había habido antes. O sea, hubo ahí un proceso de bajada de eso. Y luego la verdad es que no sé. O sea, habría que mirar bien porque la política chilena es está muy determinada por los eventos recientes. Es muy reactiva. Entonces me cuesta pensar qué exactamente va a pasar sin saber todos los eventos que van a ocurrir justo antes de ese momento, porque es muy reactiva, ¿no? Entonces, ¿qué haga la prensa, por ejemplo, respecto de los mismos constituyentes, cómo los persigan o no? Eso va a determinar, por ejemplo, si se va a rechazar o aprobar. Y luego, si se rechaza, seguramente va a haber movilización social, pero no estoy segura de que sea una entidad tan determinante como para poder promover un nuevo proceso. Ahí habría que esperar a ver, digamos, La porque... vida nos da sorpresas, sorpresas. Bueno, sí, mi gran problema es la contradicción existente entre una democracia representativa, donde nos llaman a levantar la mano cada cierto tiempo, a una democracia participativa de verdad. Pero esa es la vida, eso es lo que nos augura el destino. Tú nos has colaborado dándonos un marco del proceso que se viene y te lo agradecemos inmensamente, Cecilia. Nos encantaría volver a conversar contigo, con nuestros auditores, nuestros seguidores, durante el proceso, sobre todo en el periodo en que el Consejo Constituyente esté opinando, a ver si tienen algo de qué opinar, y poder hacer una nueva conversación contigo. Mira, normalmente nuestros seguidores hacen consultas a través de la misma página o hacen comentarios. Si los hay, nos encantaría que tú te dieras el tiempo de responderle a nuestros seguidores. Hay algunos Ya pues. más participativos que otros. Ha sido muy amable tu participación, una buena forma de ilustrar, de colaborar con este proceso, que aunque no nos gusta, es parte de la realidad, pero y que tenemos que tenerla lo más a la vista posible. Ya Gracias, pues. Muchas y gracias, los que estén muy bien. micrófonos de la Ventana Ciudadana para que te despidas de nuestros amigos que, como te comentamos, están en Chile, en América Latina y en varios y distintos lugares del mundo. Ya pues, me despido entonces, feliz de haber conversado de estas temáticas y esperando que esto que les conversamos hoy les sirva un poco para saber en qué va este proceso y formarse una opinión también respecto de él. Gracias, Cecilia. Chao, chao.